El 15 de agosto de 1928 asumió José Patricio Guggiari, triunfante sobre el republicano don Eduardo Fleitas, en la única elección presidencial que tuvo dos candidatos. En 1929 sancionó la reforma universitaria y en 1931 estableció un nuevo plan de estudios para el Colegio Nacional. Durante el gobierno de José Guggiari se reanudó el problema de límites entre Paraguay y Bolivia. Ya después de la Guerra del 70 se firmaron 3 tratados de límites, pero ninguno de ellos fue ratificado debidamente por las respectivas cámaras legislativas. El 15 de agosto de 1932, el presidente Guggiari entregaba la presidencia de la República al doctor Eusebio Ayala. El recientemente electo presidente de la República, doctor Eusebio Ayala, encomendó al teniente coronel José Félix Estigarribia de la defensa del Chaco. A pesar de las opiniones adversas, Estigarribia era partidario de llevar el ataque a los bolivianos en sus fortines, empujándolos hacia el confín chaqueño. Paraguay pasó a la ofensiva atacando el fortín Boquerón, poderosamente fortificado, desde el 9 de septiembre hasta el 29 de septiembre de 1932, en que finalmente se rindió la guarnición. Hubo un retroceso general boliviano. La victoria fue de positivos efectos morales en el Paraguay, que aunque con menos recursos presentó un ejército mejor equipado y conducido. La falta de declaración oficial de la guerra a Bolivia favorecía la posición de este país e imposibilitaba al gobierno paraguayo a reclamar al argentino la cesación del abastecimiento del ejército enemigo a través del territorio de Formosa. Para remediar esta situación, se declaró el decreto del 10 de mayo de 1933 el estado de guerra con Bolivia. 3 días después, Argentina decretó su neutralidad. Para el ejército paraguayo, este año fue de organización. Las campañas fueron más defensivas que ofensivas. Sin embargo, las tropas nacionales libraron victoriosamente numerosas batallas desencadenadas por los bolivianos en procura de la conquista de posiciones vitales. Entre las más importantes figuran Nanagua, Gondra y Pampa Grande. El ejército paraguayo ya había cruzado el legendario Parapití, entrando en territorio boliviano y apoderándose de varias poblaciones. Pero la geografía montañosa sin vegetación y sin agua era extraña al soldado paraguayo. Otra de las dificultades representaba la lejana distancia de las líneas paraguayas de abastecimiento. Al inicio de la contienda, en Paraguay se reclutó un gran número de hombres, entre los que se encontraban estudiantes universitarios, campesinos y obreros, pues el país no contaba con un contingente fuerte de soldados, al contrario de Bolivia, que tenía una alta cantidad de generales. Entra en la música. La década de 1930 fue el auge de la guaraña. Músicos como José Asunción Flores, Herminio Jiménez, Darío Gómez Cerrato, Emiliano R. Fernández y varios más recorrían las trincheras para subir la moral de los combatientes, escribiendo canciones o dirigiendo conjuntos musicales en el campo de batalla. Sí. Entre la prensa y propaganda, el gobierno creó una oficina que emitía diariamente comunicaciones sobre las victorias paraguayas, dirigiendo una guerra psicológica sobre el enemigo. Sí. La secuela de la guerra indudablemente acarrea grave crisis en todos los órdenes: económico, político, social y cultural. En el orden económico quedaron totalmente desarticulados los sectores productivos como ser la agricultura, la ganadería, la industria y el comercio. En lo político, renació la inquietud política, que ya se notaba en las trincheras chaqueñas, volviendo las acusaciones sobre inutilidad de la guerra y la muerte estéril de compatriotas. En lo social, la desmovilización trajo consigo una tremenda, pero tremenda desocupación que para cualquier gobierno resultaba muy difícil rápida reubicación de los sectores laborales. En lo cultural, igualmente sufrió el impacto de la guerra,
pues el Estado, con su exiguo presupuesto que no podía mejorar los distintos niveles educativos del país. La Conferencia de Paz inició sus deliberaciones en Buenos Aires el 1 de julio de 1935. Participaron de ellas representantes de la Argentina, Brasil, Chile, Perú y los Estados Unidos de América. El Paraguay, después de la Guerra del Chaco, tuvieron muchos actos como la Revolución de 1936, el gobierno de Rafael Franco, el gobierno de Félix Paiva, el gobierno de José Félix Estigarribia, la derogación de la Constitución de 1980, la Constitución de 1940, la muerte de Estigarribia.